Buenas tardes, les habla Aliyolima Camacho Contreras, mi compañera. Lucila Garzón Castillo, aspirante al programa de doctorado de educación, Universidad Experimental El Libertador de Venezuela, como tutora Norelvis Saturnini. En esta ocasión, Lucy y yo les vamos a hacer un recuento histórico de la educación de Colombia y Venezuela de los años 1900. En Colombia para esa época ya se tenía una educación instaurada con énfasis en la religión católica. También ya existía la división de primaria, secundaria, bachillerato artístico, bachillerato industrial y educación profesional. ¿Qué pasaba en Venezuela para la época, Lucy? Claro, para esta época había una emancipación republicana, en ella había un estatus dictatorial, lo que impidió el cierre de algunas universidades, pero aún sin embargo hay una reforma de la Constitución política en la que se habla de educación obligatoriedad para todos, pero hay muchos niños por fuera del sistema. En Colombia, Lucy, de 1930 al 60, se hicieron las primeras pruebas de calidad educativa por parte del gobierno, se hablaba de materias optativas y hasta los años 1960 aparecieron los institutos INEM de educación media diversificada. Para este entonces en Venezuela estaba la creación de los niveles en educación. Teníamos el preescolar, la primaria, la básica. También había institutos hacia la modalidad agroindustrial, institutos para la clase obrera y había las normales para los profesores. Bien, del año 1960 y los 30 años que le siguen, en Colombia se dieron varios hechos importantes, como que la UNESCO empezó a impartir parámetros en la educación del país, aparecieron el ICETEX, el Código Nacional de Educadores y se dio una gran renovación curricular. Claro, mira, en Venezuela para esa época estaba en firme el humanismo democrático, que trataba el ser con todas sus dimensiones, todos sus intereses contextuales, buscando una reafirmación de su autoestima. Hubo ampliación de la cobertura, se crearon algunos institutos experimentales y hubo adelantos en cuanto a la creación de la ley orgánica. Interesante. De los 1990 para acá, en Colombia se empezó ya a hablar de evaluación para las competencias básicas, competencias laborales y competencias también para la ciudadanía. Llegando a los 2000, entonces empieza a dar especial importancia a la educación a los niños con necesidades educativas especiales y, por ejemplo, en el año 2002 se crea el nuevo estatuto docente. Claro, aquí también hubo un importante lanzamiento de flexibilización hacia los estudiantes de mayores de 16 años, se permitió un avance hacia la educación para adultos. Por otro lado, se crearon los centros experimentales y en las universidades se ampliaron las cátedras al diseño gráfico. Bien, del 2010 para acá en Colombia se hace ya una evaluación propiamente con competencias a directivos y directivos docentes y han salido normas muy importantes, por ejemplo la de convivencia escolar y normas que garantizan los derechos de las personas con incapacidad de estar incluidas en el aula de clase. Claro, en el mismo periodo para Venezuela también se incluye la educación especial con una gran normatividad. La ley orgánica es constantemente reconstruida para brindar un sistema de calidad que apunte a una mejor calidad de vida para Venezuela. Bien, hablemos ahora de la actualidad, Luz. Claro. Teniendo en cuenta los problemas por el que está pasando Venezuela en estos momentos, que su origen es económico y político, pues no podemos dudar, no podemos negar que Colombia ha tenido que aceptar a aquellos estudiantes de nacionalidad venezolana en el aula de clase, por lo que el Sistema Nacional de Educación en Colombia debería tener unos planes de contingencia para hacer de esta educación que está siendo intercultural, haciendo que la estadía de los niños de otra nacionalidad acá pues sea de la mejor manera. Sí, recordemos en su momento cuando también los colombianos por aspectos económicos incurrieron allí a las aulas venezolanas y ahora tenemos el caso contrario donde los venezolanos están asistiendo a las aulas colombianas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.